pasado, que se haya perdido eso, que quede solo en una transmisión documentada y no en la oralidad? Yo creo que se pierde por dos razones básicas. Eh, Cuando uno lee los datos de la pacificación de Esmeralda, 1604, 1615, uno se da cuenta que ya, si bien el poder político estaba en manos de los africanos, o de afroamericanos, de los primeros afroamericanos que llegan por esta zona, uno se da cuenta que el poder cultural no estaba en manos de los afros, sino de los indígenas. Porque dicen los cronistas que los documentos, por ejemplo, los mercedarios tienen muy buena información sobre cómo estaban viviendo en los palenques. Los líderes eran africanos o de origen africano, pero los vasallos, la base del pueblo eran indígenas, al punto que los africanos hablaban lenguas indígenas de esta región, o sea, yescas, arobe, mangache, dominaban un poquito el español, pero la lengua franca era lengua indígena. Ya. ¿Cómo se da eso? El africano, bueno, es verdad que también los africanos venían, y entiendo, los españoles les mezclaban aquí, no tenían grupos compactos, sólidos de una misma lengua africana, pero el hecho de que él llegue aquí, abandona su idioma y enseguida prefiere aprender el idioma indígena Necesita aprender, no prefiere, necesita, es una por estrategia. adaptación, Claro, es una es estrategia una normal. estrategia, pero también es una forma de sobrevivir, porque él estaba viviendo con 100 o 200 indígenas, era el líder de un grupo indígena y necesitaba aprender la lengua. Y los indios deciden, o los indígenas deciden integrarlo a sus movimientos porque habla la lengua y porque se emparenta con las Sí, mujeres de hecho indígenas, tengo un ejemplo ¿no es ahora en cierto? Puyo, conozco un afro sanlorenseño Claro, ahí hay que varios. vive en Puyo dentro de las comunidades, Claro, yo le visité el mes pasado, él es el único afro allá, claro, casado con una indígena, él claro, habla el idioma y él es casi el rey allá, claro, él es el rey. así, Es el presidente de la comunidad, claro, claro, ahora ya lo quieren claro, hacer alcalde de todo claro. el sector indígena, De, es el único afro de allá. hecho, ha habido Bueno, es más allá, o menos lo claro, mismo, claro. de hecho hay un ejemplo ahí de otro sanlorenseño que fue 2 veces alcalde, ¿no es cierto? Y cómo llegó él allá, bueno, entró por el fútbol, luego se fue, pero ha sido 2 veces alcalde. Pero también en Virgen del Carmen, ahí de Tena para adentro, hay una comunidad africana total de colombianos y ecuatorianos que conviven ahí con muchos indígenas y tienen su territorio propio y su palenque propio. Pero volviendo al tema de la hegemonía, yo creo que eso fue lo que hizo que estos líderes pasaran a manejar todo el proceso de resistencia también contra el enemigo común. Yo creo que Ya. los indígenas no tenían esta visión de la vulnerabilidad del colonizador blanco, el español o Ujú. francés o lo que sea, pero los africanos sí la tenían clara. Entonces, el poderío de los cimarrones se ve como aceptado porque ellos son los únicos que pueden decirle al indígena que el español, el colono, estos conquistadores no eran invulnerables, que los caballos eran animales que se podían matar y que los españoles eran también animales que se podían matar. Esta idea de resistencia frente a la vulnerabilidad es la que hace que estos hermanos africanos pasen a ser líderes casi siempre de las comunidades. Y no solo se ve aquí, también se ve en el Perú y en algunos otros resistencias indígenas de Centroamérica. Ellos traen una información que para el indígena es vital, la vulnerabilidad del colonizador y sus instrumentos. Entonces los que estaban aquí tenían arcabuces, manejaban la pólvora, manejaban las balas, pero los indígenas no tenían esta información. Ellos le transmiten a los indígenas de la costa la información de que el arcabuz es una cosa que dispara con pólvora, tiene una bala, y les decodifica el secreto del conquistador. Por eso la Ujú. resistencia en Esmeralda es tan fuerte y tan particular. Ahondemos un poquito más en la relación entre los
negros, los primeros africanos y también sus descendientes aquí, con los indígenas.